A mediados de noviembre, el presidente Nayib Bukele anunció una compra de $100 millones de Bitcoin. Lo hizo en un tuit, con una captura de pantalla y una exclamación en inglés. Pero hay un problema. Bajo el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno no puede seguir comprando Bitcoin. De hecho, en junio de este año, tanto el ministro de Hacienda, Gerson Posada, como el presidente del Banco Central, Douglas Rodríguez, firmaron una carta al directorio del FMI diciendo que, en línea con los compromisos del programa, el saldo de Bitcoins en manos del sector público permanece sin cambios, lo que es una forma muy rebuscada para decir que no han comprado más. Solo una de ambas versiones puede ser cierta, la de los documentos oficiales que aseguran que el gobierno no compra Bitcoin, o la de las redes sociales que sigue promoviendo la criptomoneda y el proyecto en El Salvador, como en esta conferencia de noviembre. Bitcoin Histórico se tomó el centro de San Salvador con una diversidad de actividades y conferencias sobre esta moneda digital para salvadoreños y extranjeros. Un año después del anuncio del acuerdo con el fondo y de sus implicaciones legales para el proyecto Bitcoin, hoy en el resumen nos preguntamos ¿a quién miente Bukele sobre Bitcoin en El Salvador? Soy Graciela Barrera, es 6 de diciembre. Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Lo que cambió el panorama de Bitcoin en El Salvador fue el acuerdo por $1.4 mil millones con el Fondo Monetario Internacional, anunciado en diciembre de 2024. El gobierno de Bukele había buscado por años ese acuerdo para resolver su crisis de endeudamiento y cumplir la promesa de mejorar la economía. El 18 de diciembre del 2024, el FMI anunció el acuerdo y los cambios a la ley Bitcoin, un punto clave en la negociación. La ley decía que era obligatorio aceptar Bitcoin. Ahora pasaría a ser voluntario, y que la participación del gobierno en actividades relacionadas con Bitcoin sería reducida. Mes y medio después, el 30 de enero de este año, los diputados reformaron la ley Bitcoin para cumplir con las exigencias del fondo. Las reformas eliminaron la palabra moneda de la ley, con lo que el país dejó de reconocerla como moneda de curso legal. Algunos activistas de Bitcoin, que han defendido al presidente Bukele y su proyecto, criticaron el cambio como una capitulación al sistema financiero que la idea de Bitcoin desafía. John Dennehy, un ciudadano estadounidense que fundó My First Bitcoin, una organización que da clases sobre Bitcoin y educación financiera, dijo esto. The government here, one thing that attracted me to it was that they spoke openly about this, like as specifically about the IMF, that the IMF was a neo-colonial structure and that, you know, we're nobody's colony anymore. We're going to forge our own path. We're going to go our own way. We don't need the IMF. That's part of the old world. Dijo, una de las cosas que me atrajo del gobierno salvadoreño es que hablaba abiertamente del FMI como un poder neocolonial y decía no somos una colonia, no lo necesitamos. Eso es parte del viejo mundo. Dennehy habló en el podcast Joe Nakamoto Media, donde el anfitrión tenía detrás suyo una lata de Vino Fire, la marca de café de Bukele y una figura de cerámica del presidente con lentes oscuros y una gorra hacia atrás. For them to say the same message that they said 2 years ago now, it would make them look like massive hypocrites, which they are. Right? Like that was the way you say it. John dijo que insistir en ese mensaje haría quedar al gobierno de Bukele como unos grandes hipócritas, porque lo son. Ese podcast se publicó el 26 de febrero. 3 semanas después, My First Bitcoin, la organización de John, informó que el Ministerio de Educación había ordenado a las escuelas con las que estaba trabajando terminar las actividades con ellos.
No les explicaron los motivos. Contactamos a John para este episodio, pero dijo que no tenía nada que agregar. El 16 de noviembre, respondiendo a una tuitera que le dijo que tenía suerte de no haber sido encarcelado por expresar sus opiniones, escribió en X que lo sabía, que no lo entendía al principio del año, pero que lo entiende ahora. Mensajes como el de John irrumpen con la versión que el gobierno ha impulsado desde que se dio a conocer el acuerdo con el FMI, que no ha pasado nada. Esta es la embajadora en Estados Unidos, Milena Mayorga, el 12 de noviembre, hablando en el Palacio Nacional sobre la apertura de 2 bancos Bitcoin en El Salvador, en declaraciones a Diario El Mundo. Son 2 iniciativas de bancos Bitcoin que son privadas, iniciativas privadas. Hay unos que ya estuvieron con nosotros reunidos en Washington, ya están bien avanzados y están a pocas semanas de aperturar. Y hay otros también que lo estamos trabajando en la oficina Bitcoin, que precisamente ambos están tomando ventaja de todas las leyes y que se han hecho de regulaciones. Así que creo que es muy positivo porque esto nos va permitiendo que la agenda Bitcoin vaya avanzando en el país. Que la agenda Bitcoin vaya avanzando en el país. Mayorga dijo eso en una conferencia organizada por el gobierno para mostrar que el proyecto sigue vivo. Entre los invitados hubo algunas personas famosas. El actor Russell Brand, ex esposo de Katy Perry, el millonario mexicano Ricardo Salinas Pliego y algunos influencers del mundo cripto. Durante la conferencia, Stacy Herbert, la directora de la oficina Bitcoin, regaló papas fritas a personas que pasaban por el centro histórico. Esa versión contrasta con la de los documentos oficiales. Respondiendo a periodistas el 24 de julio, esto es lo que dijo una portavoz del Fondo Monetario Internacional. Regarding the questions on Bitcoin, I don't have much new to say other than, as we have stated in the past, the total amount of Bitcoin held across government-owned wallets remains unchanged, and that is consistent with El Salvador's program commitments. The accumulation of Bitcoin by the Strategic Bitcoin Reserve Fund is consistent with program conditionality, and the increases in the Bitcoin Reserve Fund relate to movements across various government-owned wallets. En resumen, la portavoz dijo que la cantidad total de Bitcoin en billeteras del gobierno no ha cambiado, y que los aumentos se relacionan con movimientos en varias carteras del gobierno. Para este episodio consultamos con 2 desarrolladores para corroborar las explicaciones técnicas. Ninguno quiso ser citado, pero nos dijeron que las capturas de pantalla que publica Bukele cuando dice que compra Bitcoin muestran una transferencia, pero que, según el FMI, son transferencias internas. Es como si una persona tiene 2 cuentas de banco y pasa dinero entre una y otra, pero en realidad no hay ningún ingreso nuevo, es solo cambiarlo de bolsa. Esta versión, la del Bitcoin cambiando de bolsa, ha encontrado eco tanto en activistas de criptomonedas que analizan los movimientos de Bitcoin en la red, como en una reciente auditoría que analizó cientos de páginas de documentos públicos del Ministerio de Hacienda entre 2021 y 2025. La auditoría fue publicada por un autor que usa seudónimo, una práctica común en el mundo cripto. El Faro contactó con el autor del blog OnSim Finance y proveyó documentos que acreditan que trabajó en el FMI. La auditoría concluye que no hay casi ninguna prueba de que el gobierno usó fondos públicos para adquirir Bitcoin. El autor dijo que, si el gobierno pagó por Bitcoin, los registros deberían mostrar de dónde salió el dinero, y añadió que no hay pruebas suficientes ni un balance de la reserva estratégica de Bitcoin en registros públicos financieros desde 2021. La prensa gráfica consultó al FMI sobre la supuesta compra de 100 millones. El fondo insistió en su respuesta y agregó que el directorio ejecutivo del FMI ha recalcado la importancia de una comunicación clara y coherente respecto a este compromiso. La Asamblea Legislativa aprobó esta semana $172 millones para las elecciones de 2027 en El Salvador. El monto cubrirá la organización de todas las votaciones, presidente, diputados y consejos municipales. El debate fue corto. El Tribunal Supremo Electoral dijo que necesita renovar tecnología, contratar servicios para el voto exterior y comenzar algunas adjudicaciones en 2026.
Pero el presupuesto fue aprobado sin que el tribunal haya hecho público el Plan General de Elecciones. El PLAGEL, el documento donde explica paso a paso cómo piensa organizar las elecciones, qué hará, en qué orden, cuánto costará y quién se encarga de cada tarea. Lo único que se conoce del documento son los datos que dio en comisión el diputado oficialista William Soriano, que hay 24 programas para el voto nacional y 22 para el exterior, y que 7 de ellos concentrarían el 90% del gasto, según la prensa gráfica. Hablamos con la organización Acción Ciudadana y explicaron que la falta de ese documento impide que partidos, ciudadanía y observadores conozcan las etapas del proceso y evalúen si el tribunal sigue las reglas y los estándares electorales. El PLAGEL es un documento que se publica desde 2006 y que, por el principio de máxima publicidad, debería estar disponible para toda la ciudadanía. Aún sin el PLAGEL, la Asamblea aprobó el presupuesto con rapidez. El oficialismo justificó la prisa y el monto diciendo que, tras las reformas constitucionales de julio, que alinearon todas las elecciones en 2027 y recortaron por única vez el periodo presidencial, ya no habrá elección presidencial en 2029, y eso, según ellos, generará ahorros. El diputado Francisco Lira, de Arena, cuestionó a los legisladores oficialistas por el aumento del presupuesto electoral. Segunda vuelta electoral cuesta al Estado aproximadamente 50 millones. Con esos recursos se puede construir un hospital y más escuelas, aseguró el diputado. La pregunta es clara. Si en el 2024 hubo 3 eventos electorales, el primero, presidente y diputados, un segundo, consejos municipales y parlamento centroamericano, y un tercer evento que no se llevó a cabo, pero sí estaba presupuestado, que era la segunda vuelta. El presupuesto en ese momento fue de 129 millones. Y ahora estamos hablando que Parlamento Centroamericano no va a haber elección, además de eso no va a haber segunda vuelta, porque esa cantidad tan grande de recursos orientados a un solo evento electoral. En la comisión afirmaron que iba a haber un ahorro de 132 millones al eliminar las presidenciales previstas para el 2029. Aquí el punto de fondo es el siguiente: no se puede justificar, diputados, que hay que ahorrar dinero justificando que violaron la Constitución de la República porque cambiaron los periodos de presidente. No lo podemos justificar de esa manera. La Procuraduría General de la República mantiene bajo reserva la información de su reestructuración interna iniciada en 2024, así como los procesos de contratación de personal de 2025 según la prensa gráfica. La reserva de información coincide con un proceso interno marcado por denuncias de despidos masivos. En 2024, las organizaciones Socorro Jurídico Humanitario y el Movimiento de Trabajadores Despedidos señalaron que la institución obligó a renunciar a unos 400 empleados, entre ellos abogados que atendían en los 19 centros de servicio del país. Esto es lo que dijo Ingrid Escobar en una conferencia de prensa en septiembre de 2024. Miren, no es lógico decir que se va a despedir personas solo porque ya tienen 60 años, es lo mismo que le han hecho a los jueces. El criterio no debe de ser la edad únicamente. La PGR es la institución encargada de brindar asistencia legal gratuita en casos penales, casos de manutención y otros trámites jurídicos. Antes se conocía como Procuraduría de Pobres. Según el informe de labores 2023-2024, publicado por la prensa gráfica, la PGR asistió a 782.702 salvadoreños y generó un ahorro estimado de $218 millones. La Procuraduría también reservó este año los registros de los viajes oficiales de su titular, René Gustavo Escobar, y de la Procuradora Adjunta, Cándida Parada, así como del personal delegado por la institución. La reserva incluye destinos, motivos, itinerarios, costos y viáticos. Para justificar la reserva, la PGR se apoya en artículos de la Ley de Acceso a la Información, que permiten ocultar datos cuando su divulgación pueda poner en riesgo a una persona o afectar investigaciones. Según la prensa gráfica, la PGR no explica cómo los viajes del procurador, por ejemplo, entrarían en esos criterios. En 2022, el primer año del régimen de excepción, el gobierno gastó $15.8 millones en armas y municiones.
es la cifra más alta registrada desde 1994 y equivale al 13% del total adquirido por el país en 3 décadas. Ese monto superó lo que el país destinó ese mismo año a traer alimentos básicos como huevo, pepino y algunas frutas esenciales, según datos del Banco Central de Reserva revisados por el Diario de Hoy. En todo el periodo de Bukele, las adquisiciones incluyen $11.7 millones en revólveres y pistolas, el rubro más alto, seguido de otras armas como lanzacohetes. También se compraron bombas, granadas y misiles por $6.9 millones y armamento de guerra por $5.3 millones. Ahora, en la nota de Centroamérica, Gabriel Labrador nos trae un reporte sobre el perdón de Trump al expresidente de Honduras que debilitó su discurso contra las drogas. El expresidente de Honduras, condenado a 45 años por narcotráfico en Estados Unidos, está en libertad tras cumplir solo 1 año y medio de su sentencia. Juan Orlando Hernández, que gobernó entre 2014 y 2022, fue indultado el lunes 1 de diciembre por el gobierno de Estados Unidos y esa misma noche salió de la prisión de Hazleton en West Virginia. Hernández fue condenado en junio de 2024 por conspirar junto con su hermano y otros altos funcionarios de Honduras que ya han sido condenados para la importación de 400 toneladas de cocaína desde 2004. Así reaccionó Ana García, su esposa, en una entrevista con el noticiero NTN 24 el 2 de diciembre. Ella se encuentra en libertad, hablamos esta madrugada y pudimos vernos después de casi 4 años de no habernos visto personalmente, ni siquiera en una llamada telefónica. Él se encuentra bien, muy animado, feliz, y lo primero que hicimos como familia fue darle gracias a Dios por esta oportunidad, por este milagro que es este indulto que ha otorgado el presidente Trump, y luego, por supuesto, agradecer, y aprovecho este medio, al presidente Donald Trump por ese gesto de solidaridad, de justicia. Trump y Hernández fueron cercanos en el primer período del estadounidense. La noticia del indulto causó un gran impacto en Honduras, que el 30 de noviembre celebró sus elecciones generales y que aún no declaran al ganador. Trump dijo en redes sociales que indultaría a Juan Orlando y también pidió a los hondureños votar por el candidato Nasri Asfura del mismo partido que Hernández, el Partido Nacional. Trump dijo que con Asfura podría combatir frontalmente al narcotráfico internacional. Los mensajes de Trump provocaron todo tipo de reacciones, entre ellas las que consideraban que el Partido Nacional y el candidato Asfura salían beneficiados, lo cual aún está por verse, pues al cierre de este episodio el 5 de diciembre no hay un ganador oficial. Con el 87% de las actas escrutadas, Asfura y el Nacional llevan apenas una ventaja de 20,000 votos, pero en los días previos Salvador Nasralla del Partido Liberal también apareció varias veces como el líder de la votación con escaso margen. Esto dijo en una entrevista a CNN en uno de esos momentos. No puedo medir si eso influyó o no influyó, pero aunque haya influido, puede ser que haya influido, no me afecta para nada en la buena relación que yo voy a tener con Estados Unidos, que ha sido nuestro tradicional aliado comercial. Si pierde Asfura, no sería el único revés para Trump. El indulto a Hernández ha puesto dudas sobre la honestidad con la que dice estar combatiendo a los narcos. Hasta la fecha, según la cadena BBC, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han asesinado a 85 personas en el Mar Caribe cuando se conducían a bordo de presuntas narcolanchas. Antes de cerrar, queremos invitarlos a leer la última edición del Faro mensual de este año. En esta entrega nombramos a la persona del año y al tema del año, seleccionados por la mesa editorial como los que más marcaron la vida de la población salvadoreña. También presentamos una selección de las 10 mejores fotografías tomadas por 9 fotógrafos que participaron en el fotoconcierto en el Foro Cap 2025, en Antigua Guatemala, sobre las detenciones de ICE. La edición incluye además una línea de tiempo con más de 30 hitos que ilustran la destrucción del espacio cívico en El Salvador a lo largo del año. En nuestra sección fija del podcast Malas Compañías,
Carlos Dada conversa con un médico mexicano que acaba de salir de Gaza, después de 6 meses atendiendo a víctimas del genocidio. Finalmente, en su sección Cuervo Ingenuo, Carlos Martínez comparte una columna titulada Pupusas. Puedes ver la edición completa en elfaro.net. Aquí termina el episodio de hoy del Resumen, un podcast original del Faro Audio. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. Este episodio fue escrito por Nelson Raude y Gabriel Labrador, con edición de Victoria Delgado. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.